Hermano, en esta oportunidad vamos a estar hablando en el libro de Efesios, en el capítulo 6, vamos a hablar un poquito acerca de la armadura del creyente, acerca de la armadura del creyente. Entonces podemos preguntarnos, hermano, ¿por qué podemos creer que era importante que todo soldado que saliera a una batalla fuera con las herramientas necesarias, hermano? Fuera con las herramientas necesarias. Pero detrás de eso, hermano, hay momentos donde se pierden de perspectivas las cosas que realmente tienen valor o tienen importancia en nuestra vida, hermano. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay personas que Dios le ha dado la oportunidad de tener cosas, tener bendiciones, hermano. Y las personas en un momento le dan gracias a Dios porque Dios ha sido maravilloso. Pero en otro momento, hermano, esa persona comienza a valorar tanto lo que Dios le ha concedido que se pierde la perspectiva de la razón por la cual Dios nos ha concedido esa bendición, y comenzamos a valorar en extremo, hermano, donde nuestra lucha por no perder lo que tenemos no nos permite valorar ciertamente la razón por la cual Dios ha hecho de esa manera con nosotros. ¿Cuántas cosas, hermano, Dios nos ha dado a nosotros, nos ha regalado? A este día, hermano, ¿cómo estimamos las cosas que Dios nos ha dado? Porque hay ocasiones, hermano, hay ocasiones donde hay personas, por ejemplo, y eso es un ejemplo porque yo hace poquito en la juventud mía, pues cuando yo tuve el primer carro, yo me acuerdo, hermano, un Toyota .8 cuando salieron en el 1980, hermano, pues yo iba a casa de mis padres, y entonces había al lado un palo de mango que daba una sombra buena, y ahí yo metía mi carro, y mi papá cuando me veía llegar me dijo: ahí viene este a gastar el agua. Era lo que me decía, ahí viene este a gastar el agua. Era verdad lo que me decía. Y entonces yo estaba todo el día en mi casa, yo decía en casa de los papás míos, y yo le quitaba las gomas, yo lavaba por debajo, yo lavaba los aros. Bueno, ¿qué cosa yo no hacía? Yo brillaba el carro. Y muchas veces, hermano, luego de yo haber estado todo el día y haberle cacheteado a mi madre también el café, el almuerzo y todo, caía un aguacero. Pues, esas son cosas de la vida, hermano. Y aprendí, hermano. Claro que era valor porque eso costó dinero. Pero yo estaba desvalorando lo que realmente tenía valor en mi vida, hermano. Y estaba poniendo en un momento dado en mi vida la mirada en aquello que ciertamente, hermano, a las 2 semanas de yo tener ese carro, me lo chocaron. O sea que Dios seguía dándome cantazos para que yo me diera cuenta, hermano. Después compro otro carro y no había dado el primer pago y me lo desbaratan. No me pasó nada, gracias a Dios. Pero uno aprende así, hermano, a valorar las cosas que Dios realmente le ha dado y para qué entonces Dios se las ha dado a uno. ¿Ok? Y dice Pablo en Efesios el capítulo 6: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos
de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí entonces está. Ahí está, hermano. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué uniforme es el que necesitamos? Porque el enemigo tira la cascarita. Y si yo quito la mirada, yo puedo resbalar cuando yo toco la cáscara. Pero si yo estoy, hermano, vestido con toda la armadura de Dios, yo voy a poder resistir en eso que Pablo dice, hermano, el día malo. Yo voy a poder entonces, hermano, a franquear mi mirada en las cosas que realmente tienen valor espiritualmente en mi vida, que me han de ayudar, me han de encaminar hacia el pensamiento y hacer lo correcto en mi vida, hermano. Pero si yo, por el contrario, hermano, trato de hacer lo que yo quiero, pues entonces, hermano, me puedo defraudar y defraudar a aquellos que están a mi alrededor. Porque yo en mi juventud esto yo no quería hacerlo, hermano. Yo quería ser pelotero. Yo quería ser pelotero, hermano. Y jugué béisbol y era mi pasión. Yo vivía al lado de un parque, hermano. Y un día de la noche a la mañana, yo jugando en Yabucoa, en un cambio del pitcher, yo me senté. Y cuando dimos el tercer out, a mí me tocaba batear y el dirigente me sentó. Me dijo que yo no podía sentarme allí. Y yo lo miré a él y me le enfogoné, me quité el uniforme y fui donde el dueño del equipo y le dije, toma el uniforme y póntelo tú, no juego más. Pero Rafi, no me fui porque yo andaba con más gente y los tenía que dejar a pie. ¿Y sabe qué? Que después de aquello yo no jugué más béisbol. Estuve 5 años completos sin jugar, hermano. 5 años sin jugar. Y se me quitó el deseo, hermano. Entonces luego yo me doy cuenta que eso no era lo que Dios quería para mí. Hermano, a veces nosotros no recibimos cuando oramos porque le pedimos a Dios lo que nosotros queremos, no lo que Él quiere darnos a nosotros. Y a veces se tarda, se retrasan las cosas, hermano, porque nuestro empeño es, Señor, dame lo que yo quiero para mí. Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios que Dios nos cubra con su gracia y nos dé su ayuda para que yo sea mejor creyente cada día? Para que yo espiritualmente pueda crecer y pueda caminar y pueda hacer la voluntad de Él. Pero para ello yo necesito estar vestido con toda la armadura de Dios, hermano. Y yo comprender la voluntad de Dios, hermano. Porque mire, amados en el Señor, el día está espléndido, hermano. Ninguno de los que estamos aquí quiere que cuando salgamos esté lloviendo, porque nos vamos a mojar y nos enfermamos. Pero si la voluntad de Dios es que llueva, mi deseo no va a ser que Dios no cumpla su voluntad, amados en el Señor. Así que entonces, Pablo le dice a la iglesia que no tenemos luchas. No tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra ¿qué? Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermano. El enemigo, hermano, es una cosa real. Pablo no está diciendo ahí que nuestra lucha es contra el enemigo, porque el enemigo Dios lo venció. ¿Cuáles son nuestras luchas, hermano? ¿Cuáles son nuestras luchas? Lo que nos agradaba a nosotros, lo que nos gustaba hacer a nosotros, hermano. Aquellas cosas que nos atraían, hermano. Aquellas cosas que nos llamaban a nosotros, llamaban nuestra atención, ocupaban nuestro tiempo, hermano. Entonces, cuando entendemos eso, podemos comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios, hermano, quiere que comprendamos? Porque Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos, porque Colosenses 2:10 dice Pablo que en Cristo estamos completos. En Cristo tenemos todo lo que nosotros un día necesitábamos. Lo que ahora nosotros necesitamos hacer es accesarlo, porque lo tenemos, amados en el Señor. Y está todo a nuestra disposición, hermano.
Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, hermano. Así que cuando nosotros estamos vestidos, podemos tener paz en nuestro corazón, hermano. Imagínese usted aquel momento donde Israel estaba turbado. Ese pueblo estaba turbado porque estaba frente a aquel gigante Goliat, que sobrepasaba en altura. Y esos filisteos le metían miedo al pueblo. Y Saúl, que era el que estaba ahí, estaba temeroso juntamente con el pueblo, hermano. Y Dios le proveyó. Dios proveyó de un hombre insignificante para ellos. Pero Dios conocía el valor que había en el corazón de David. Porque David, enfrentando a su enemigo contra lo que él tenía, que era pastor de ovejas, enfrentó leones y osos. ¿Y qué hizo? Los mató. Pero no era porque él era David, sino porque Dios estaba en él, amados en el Señor. Y cuando David fue allí al campamento, sus dos hermanos mayores le dijeron: tú no sirves para esto, tú para lo que sirves para pastorear ovejas. Y el gigante, metiendo miedo, como meten miedo los gigantes hoy en día, que nos creemos que son gigantes, y Saúl le dice a David: ponte esto, o sea, diciendo: como quiera tú vas a ser una víctima de este gigante. Si todos nosotros no vamos a poder vencerlo, tú jamás podrás vencerlo. David le hizo caso. Se puso lo que Saúl le dio. Trató de caminar, pero no pudo. Se lo quitó. Así que David comienza a caminar de frente al gigante. Y David lo que tenía entonces era su vida puesta en las manos del Señor. David se dio cuenta de que él se había quitado la armadura de Dios. Y él se quitó aquello y comenzó a caminar. De momento, David se ñangota, coge unas piedras, él tenía una onda, y le dice al gigante lo que tenía que decirle. Y aquel día Dios le dio la victoria, hermano, porque David comenzó a caminar con el apresto, amados en el Señor. Los pies donde necesitaba tenerlos para poder tener victoria, hermano. Por eso es que cuando entonces llega el día de la reunión de la iglesia, hermano, debe haber satisfacción en nosotros. Debe haber comprensión de la grandiosa y maravillosa obra que Jesucristo un día hizo en nosotros. Y mire, amados en el Señor, a veces nosotros comenzamos a hacer algo en nuestra vida. ¿Y qué sucede? No lo terminamos porque nos cansamos. Pero comprender usted lo que dice Filipenses, el capítulo 1, versículo 6, donde Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, a su debido tiempo la perfeccionará. ¿Qué demuestra esto? De que Él no es igual que nosotros, hermano. De que Él no es como nosotros, porque nosotros, hermanos, en nuestra comprensión, dejamos para mañana lo que pasado mañana podemos hacer. Porque le pasa el mañana y no lo hacemos, amados en el Señor. Pero lo que no podemos dejar para otro día, hermano, lo que no podemos posponer es la bendición de Dios, hermano. Es lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Así que entonces, hermano, dice 1 Corintios 12:1: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay que estar preparados para estar listos, amados en el Señor. Hay que estar fortalecidos en el Señor. Así que entonces, esa autoridad y esa fuerza que existe hoy en día en nosotros es porque Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha hecho a nosotros más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y podemos estar seguros que nada creado nos podrá separar
Pero eso, amados en el Señor, va a depender de quién. Va a depender de nosotros, porque Dios nos ha dado lo que necesitábamos para decirlo. Pero nuestro caminar, nuestra actitud hacia aquello que Dios quiere para nosotros, depende de nosotros, porque Dios hizo su parte, hermano. Si tú quieres ser más que vencedor, Dios te ha dado las herramientas, Dios te ha dado los recursos, lo que no tenías, hoy lo tienes, para que puedas decir, gloria a Dios, Abba Padre, amados en el Señor. Por eso Pablo decía que era más que vencedor en Cristo Jesús. Pero no lo dijo cuando guardaba la ley y caminaba, amados en el Señor. Pero una vez viene a Cristo, dijo que estaba seguro entonces, hermano, que aquello que lo separó a él de Jesucristo, ahora ni la muerte me podrá separar de ahora lo que yo tengo. ¿Y qué era lo que Pablo tenía ahora, amados en el Señor? Así que entonces Pablo tenía la supereminente grandeza del poder, amados en el Señor, que opera conforme al poder de la fuerza de nuestro Dios. ¿Por qué? Operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y desde ese lugar Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, amados en el Señor. Así que entonces, hermano, en el libro de Filipenses, quiero que vaya conmigo. Hay dos versículos ahí muy interesantes. (9 al 11). Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados en el Señor, Dios le exaltó. ¿Por qué, hermano? Él dijo que en los negocios de mi Padre era menester que yo estuviera. Cuando hacemos la voluntad de Dios, porque comprendemos, hermano, porque entendemos qué sucede con nosotros, Dios nos va a exaltar cuando fuere necesario. Cuando comprendemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestra vida, amados en el Señor. Así que por eso, hermano, es necesario que podamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, contra la obra del enemigo, amados en el Señor. ¿Y por qué es importante, hermano? ¿Cómo el enemigo obra hoy en día? ¿Cómo está el enemigo obrando? A través del engaño. ¿Cuántas personas no tiene engañadas, hermano? ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuántas personas? Y es triste, amados en el Señor. ¿Cómo entonces hay personas que usted le va a hablar acerca de lo que la Escritura dice? De lo que la Escritura dice. Y por nada te quieren escuchar. Por nada te quieren escuchar, amados en el Señor. Te quieren despachar bien rápido. ¿Por qué, hermano? Porque su conciencia está comprometida. Su conciencia está comprometida, amados en el Señor. Y eso es muy triste, amados en el Señor. En una ocasión, yo tuve la oportunidad, y la pregunta que me hicieron fue, me estuvo malo la pregunta que me hicieron a mí aquel día. Y habíamos 6 personas en un debate. Y esas 3 personas que estaban por graduarse de ya el bachillerato en teología.
Y el papá de uno de ellos, que estaba allí, por eso fue que yo me molesté. Porque yo le pregunté a él que sí que tenía que ver lo que él me preguntó a mí con lo que estábamos hablando. Y él me dijo, ven acá, ¿dónde tú estudiaste? Y yo le dije a él, porque lo cogí rápido, la escuela elemental, la escuela intermedia, la superior o la universidad. No, tú sabes que yo no estoy hablando de eso. No tenía que ver nada eso. Nada. Y luego de eso él humilló a su hijo con los tres que estaban con los otros dos que estaban con él. Y le dijo, ustedes están perdiendo el tiempo porque ustedes no han podido. ¿Sabe por qué? Porque ustedes están peleando contra lo que dice la Escritura. Y mientras ustedes peleen por lo que dice la Escritura, nunca podrán entender. Nunca. Y me dijo a mí, lo que tú me dijiste, yo no te lo creo. ¿Por qué? Porque en algún lado tú tienes que haber aprendido eso. En algún lado tienes que haberlo aprendido. Así que eso yo no te lo voy a creer que me digas a mí que elemental, superior, intermedia. No. No me dijiste, está bien. Pero la armadura de Dios, la palabra, aquel día, yo fui preparado con lo que dice la Escritura, hermano. Pero ellos no dieron a torcer, como cuando, por ejemplo, hablamos del diezmo, ellos no quisieron. Ellos no dieron a torcer. No, porque para ellos. Pero la Biblia nos habla de la libertad que hay en Cristo Jesús. De esa libertad total que tenemos en la gracia de nuestro Dios, hermano. Y por eso hay que presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, hermano. No tenga miedo a hablar con nadie, amados en el Señor. No tenga miedo, amados en el Señor. Abra la boca para decir la verdad porque el Señor lo va a respaldar. Tenga confianza y tenga seguridad en Él, que Dios lo va a respaldar, amados en el Señor. Porque esa es la obra de Él en nosotros, hermano. No nos va a dejar en vergüenza. No nos va a dejar en vergüenza, amados en el Señor. Así que entonces, nosotros como hijos de Dios, tenemos que hacer conforme a la Escritura. Si Él nos dice a nosotros que es importante la reunión del domingo, la del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves, de la única manera que nosotros podamos comprender eso es que estemos como vestidos con toda la armadura de Dios, hermano. Porque siempre va a aparecer algo en el camino. Siempre va a aparecer algo en el camino, hermano. Y entonces podemos estimar el valor, podemos comprender el valor del sacrificio de Jesucristo en nuestra vida. Hermano, yo entiendo y yo comprendo que hay situaciones, y cuando hay situaciones, hay que comprenderlas, amados en el Señor. Eso no se puede. Contra eso no se puede pelear. No, hermano. Pero mientras podamos nosotros, mientras tengamos fuerza y tengamos salud, demos lo mejor de cada uno de nosotros. Hagamos ese esfuerzo, porque Dios entonces, hermano, a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. A su tiempo recibiremos de parte de nuestro Dios, hermano, si no desmayamos. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es maravilloso, hermano. Y mire, amados en el Señor, como yo he escuchado hermanos aquí, y yo estoy convencido, siempre Dios le ha provisto a ustedes. Y si Dios siempre le ha provisto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios va a dejar de proveerle? El día que ustedes dejen de hacer lo que tienen que hacer, Dios no le va a proveer. Pero mientras hagan lo que dice la Escritura, Dios le va a proveer. Y le va a proveer en abundancia. Y le va a seguir demostrando el Dios en que ustedes han creído. El Dios maravilloso. Y su palabra, Él la cumplirá. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que entonces, si Él dijo que estará con nosotros, Dios estará con nosotros. Si Él ha dicho en su palabra que los que creen en Él tendrán nuevas fuerzas,
y levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, amados en el Señor. Para terminar, vaya conmigo a Isaías, el capítulo 41 y el versículo 10, y mire lo que dice ahí. Isaías, el capítulo 41 y el verso 10, hermano. Una promesa de parte de nuestro Dios para que entendamos que nosotros no estamos solos. No temas, no temas, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Si Él es el que nos da todo. Él es aquel que nos ha dado todo. Amados en el Señor. Y nos ha dicho en su palabra que toquemos la puerta, que le llamemos, que Él está presto ahí para ayudarnos en todo. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga y la paz del Señor sea hoy, mañana y siempre con todos y cada uno de nosotros.